Hoy nos encontramos en Alcaldía con Fran Martínez. Buenos días, Buen Fran. día. Muchas gracias por atendernos hoy aquí. Y la entrevista que vamos a hacer hoy, bueno, la charla que vamos a Ujú. tener es a raíz del pasado pleno de abril, del día 9, en el que por fin se aprobó que Novelda a partir de ahora no va a tener deuda, esa deuda histórica de la que tanto se ha hablado. Ujú. El ejercicio del 2025 el ayuntamiento lo ha cerrado con un remanente algo más superior a 2,4 millones de euros. Ujú. Y de Remanente esa positivo. cantidad, Ujú. se va a destinar un porcentaje tanto a inversiones, a cancelar la deuda Ujú. y a pagar a proveedores. ¿Cómo ha llegado el ayuntamiento en estos 3 años vuestros de gestión y a lo largo de la historia del ayuntamiento a este punto de hoy, a día de hoy, cancelar la deuda del ayuntamiento? A ver, es mucha historia, muchas vivencias y sobre todo mucha información. Intentar simplificarla, seguro, ya pido de antemano disculpas porque seguro que algún dato, algo se me va, se me pasa, pero lo importante es lo que has comentado, ¿no? Que en este pleno ordinario ha sido un pleno histórico para la ciudad de Novelda, sobre todo es porque por fin hemos finiquitado esa deuda histórica, una deuda que hubo una etapa en la que llegaba a casi los 40 millones de euros, facturas que no se pagaban, o el plazo medio de pago era de más de 2 años, han habido subvenciones que se han dejado de pagar, asociaciones, algunas han desaparecido porque esos convenios, esas subvenciones que se firmaban nunca las han cobrado, entonces no han podido mantenerse. Ha sido recortes en muchas materias, en los propios trabajadores del ayuntamiento, en cuestiones que afectaban muchísimo a la ciudad, como las inversiones, como mantenimiento, pero ha sido una larga travesía por el desierto, pero afortunadamente eso ya es historia, pero nos tiene que servir también para ver si aprendemos del pasado y no volver a caer en esta senda. ¿Cómo se llega a la situación definitiva en la que ya liquidamos la deuda? Como digo, ha sido un camino largo, tortuoso. Al final me centraré única y exclusivamente en la etapa de mi gestión, porque las otras puedo hablar desde un poco desconocimiento, porque no he formado parte de la gestión, pero sí, al final, al estar aquí y al saber lo que es gestionar, pues intuyes, ¿no? Cómo se toman ciertas decisiones, ¿no? Pero cuando no éramos gobierno, siempre habíamos defendido que el fin de la deuda, aunque ahora sea ese hito histórico, pero no había que correr para conseguirlo, porque para conseguir ese fin, a ver si soy capaz de explicarlo bien, para conseguir ese fin íbamos a perder muchas cosas por el camino, como así ha sido, ¿no? Al final tiene que ser un equilibrio, porque aunque tú estés endeudado, aunque tú estés pagando una hipoteca, estás pagando una letra, tú sigues viviendo, sigues comiendo. Voy a intentar siempre hacer el símil o el paralelismo con una economía doméstica, para que así todos lo podamos entender, yo el primero, ¿no? Tú tienes una hipoteca, estás lastrado por un préstamo que sacaste hace X, ¿no? La letra va variando y tienes unos ingresos fijos. Pues evidentemente, aunque tú tengas que estar pagando todos los meses esa letra, la vida continúa, llevas a tus hijos al cole, cuando se les rompen las zapatillas tienes que comprar unas nuevas, igual no compras la marca top, pero sí al final necesitas continuar vistiendo y demás. Claro, hubo una etapa en la que ni eso se hacía. Y eso siempre hemos considerado que era un error, porque al final nos iba a retrasar, ¿no? En la evolución de este municipio. Bastante mal estábamos con toda la crisis que hubo en su momento, la crisis del ladrillo, que al final derivó en la crisis financiera, ¿no? Afectó de manera muy especial a nuestra localidad con todo el sector del mármol. Entonces, si además el ayuntamiento también entró en crisis y se aplicaban políticas de austericidio, lo que hacía era constreñir al final la economía de Novelda y también el desarrollo. Por eso durante mucho tiempo hemos estado por detrás en muchas poblaciones vecinas. Veíamos con sana envidia, ¿no?, cómo el resto de poblaciones invertían y nosotros, por eso de pagar deuda, pagar deuda, pagar deuda, O no sea, el invertíamos. dinero que disponía además el ayuntamiento solo se destinaba a pagar deuda. Sí, y porque al final cuando hacías los presupuestos,
destinabas una gran cantidad, ya no solo la letra que te tocaba pagar, ¿no? Porque al final te acoges a una medida que te da el ministerio y tú tienes que pagar, pues dependiendo del año, ¿no? Conforme vas bajando el capital, pues te va bajando la letra. Eso es básico. Sí. Pues había años que ha sido de 2,5 millones, tú solo tenías que incorporar, era un gasto fijo que tenías que incorporar al presupuesto, pero es que además todo el remanente o todo lo metías a amortizar deuda o el presupuesto básico, ¿no? Entonces apenas había mantenimiento y apenas habían inversiones. Y luego nos cerrábamos las puertas, los propios gobiernos nos cerrábamos las puertas a ir a por subvenciones. Porque era cuando tú estás endeudado y tienes que destinar tanto tiempo, tanto dinero a eso, la única manera de continuar invirtiendo, de continuar mejorando las ciudades a través de subvenciones. Hubo una etapa en la que aquí no se acudía ¿Y a cuál ninguna era el motivo subvención. de no pedir subvenciones? ¿Por los partidos políticos? ¿Por las siglas Sí, del...? no, no sé si más que por las siglas, sino por la manera en la que decidían afrontar cómo rebajar la deuda. Hemos pasado varias etapas. El pico más grande, aunque eso me lo preguntas, pero en ese histórico viene bien, ¿no? El pico más grande de deuda fue el fin de una legislatura con el comienzo de otra, ¿no? El fin de la legislatura en la que era Mariano alcalde con el inicio de la legislatura en la que Milagrosa volvió a ser alcaldesa, ¿no? En esa parte pues fue el cóctel perfecto, una serie de decisiones, algunas propias, pero sobre todo a nivel exterior, pues fue cuando la gran crisis reventó y cogió a todos por delante, ¿no? Entonces sí que se tuvo que hacer pues aprobación del plan de ajustes, el primer plan de ajuste que tuvo que hacer ese gobierno, recortes y demás. Claro, si tú al final recortas todo, como primera medida de choque está muy bien, pero luego llega un punto en el que, vale, ya has detenido la hemorragia, ¿no? Pero luego tienes que continuar. Entonces, no sé si por miedo, no sé si porque no se atrevían o qué, pero no se hizo. No, es lo que te he dicho, no puedo, ahí no puedo aventurarme a Sí, decir hablar porque... por boca de otros, pero... Claro, nosotros cuando éramos oposición siempre decíamos que eso era matar el pueblo. Matar en el sentido de no íbamos cada vez íbamos a hacernos más pequeñito en todos los sentidos y al final ocurría lo que ocurría. La gente se iba de este municipio, Novelda ya no tenía futuro, cada vez menos población y con servicios cada vez más paupérrimos. Claro, qué mínimo que acudir a esas subvenciones que te ofrecían otras administraciones para intentar revertir esa situación. Eso era lo que decíamos. Sobre todo porque te lo ofrecen. Claro, claro. Evidentemente supone más trabajo a la hora de afrontar un presupuesto. ¿Por qué? Tú ya tienes que trabajar más, evidentemente. Porque tú cuando plasmas, ¿no? Haces el boceto de presupuesto, tienes que dejar una partida preparada para ese tipo de subvenciones, porque muchas tienes que adelantar el dinero o tienes que poner, la mayoría no son al 100%, tienes que poner un porcentaje. Entonces, hay que trabajar más en ese sentido, tienes que puntear más ese presupuesto. Era algo que criticábamos cuando éramos oposición, que había que encontrar un equilibrio, que no todo era pagar deuda, porque al final era un austericidio, y había que equilibrar tanto el pago de la deuda con las inversiones. Eso, en el 2015, el poco tiempo que nos dejaron estar, lo demostramos, porque sí que le dimos en el mantenimiento, y era, sinceramente, con unas cantidades irrisorias, pero se notó bastante, y luego en el 2019 ya lo pusimos en práctica. Luego vino el COVID, que también ahí incidió, ¿no? A la hora de las reglas fiscales, porque al estar intervenido, al estar en ese plan de ajuste, todas esas liquidaciones presupuestarias las tienes que llevar a amortizar deuda. Cuando con el COVID esas reglas fiscales se suspendieron, entonces podíamos destinarla completamente, el 100% lo podíamos destinar a inversiones financieramente sostenibles. Lo que pasa es que ni por esas nosotros no destinamos el 100%, sino que seguimos en ese equilibrio, ¿no? De prudencia financiera. Destinamos la letra que teníamos consignada ya en el presupuesto más esa extra, pues aportábamos una parte para inversiones y la otra para adelantar ese fin de la deuda. Y lo mismo hemos seguido en esta nueva andadura en el 23. Las reglas fiscales sí que hay que aplicarlas, entonces nos tocaba, salvo
ciertos márgenes que sí que nos permitía cada vez al mejorar la situación económica del ayuntamiento, tienes que aplicar las reglas fiscales, pero hay ciertos márgenes que puedes aplicar. Eso lo seguíamos haciendo y el resto adelantar deuda. Entonces se ha dado la situación de que en este con la liquidación del 2025, en pleno 2026 ya podíamos liquidar completamente esa deuda histórica. Ha sido muy largo, ha sido así de pasada, he pasado no sé cuántos años, por lo menos 20, 15, 20 años, pero a grosso modo o a brocha gorda ha sido más o menos como ha ido todo. Vale, entonces para que los ciudadanos sepamos, ¿cuáles son en el presupuesto básico de un ayuntamiento los ingresos que recibe el ayuntamiento y los gastos que tiene obligatorios sí o sí? Vale. Los gastos son los gastos estructurales. Gastos fijos son sueldos. Al final tienes una plantilla de casi 300 trabajadores. Ahora mismo estamos alrededor de un 45% del presupuesto se va en pagar las nóminas de los funcionarios. Luego tenemos gastos fijos también, como son los contratos que están en vigor, pues como puede ser el contrato de recogida de la basura, luz, agua, cuestiones de mantenimiento, contratos que también tenemos, como por ejemplo los distintos contratos que tiene el ayuntamiento, como es control de plagas, etcétera, eso que sale a la licitación y demás, eso está. Y luego los gastos variables, que son los que destinas a inversiones, ¿no? O a mantenimiento y demás, que ahí te queda un porcentaje que tú, ahí sí que el color político de cada cual incide mucho en qué decides invertir. Si decides invertir más en cultura, sí, o decides invertir más en fiestas, o decides invertir más en mantenimiento de ciudad. Y los ingresos también, hay unos fijos, ¿no? Lo que pasa que los ingresos no siempre son fijos porque el porcentaje varía, ¿no? Al final los ingresos de un ayuntamiento son impuestos, tasas y las participaciones del Estado, las transferencias que te hace el Estado. ¿Esas transferencias que te hace el Estado qué son? Es de todas las tasas y de los impuestos, es decir, el 100% no va directamente... De lo que va claro, sí, no repercute directamente en el ayuntamiento. Al final el dinero público es dinero público. Da igual que sea de un ayuntamiento, de una diputación o del Estado español. Es dinero público. Lo que pasa que mentalmente podemos fraccionar de un porcentaje va para el Estado, un porcentaje va para Generalitat, otro para... No, las diputaciones en este caso no, otro va para las administraciones locales. Claro, las transferencias, las participaciones del Estado es de ese montante que va para el Estado, pues decide reinvertir, volver a transferir a los ayuntamientos un porcentaje. Claro, con el gobierno de Pedro Sánchez ese porcentaje ha aumentado en una cantidad bastante importante, que eso muchas veces no lo puedes presupuestar porque no lo sabes, el Estado va a posteriori, hacemos una previsión y luego nos damos cuenta que esa previsión se ha superado, entonces tenemos más ingresos, o sea, hay más dinero. Y como digo, a través de esos ingresos, pues las participaciones como son las tasas, los impuestos que se pagan, etcétera, de ahí se conforma el presupuesto. ¿Cuál es el error y dónde ha estado el fallo o cómo llegas a una situación de quiebra o cómo llegas a una situación de déficit? Presupuestar en base a lo que quieres gastar. Ese es el gran error. Esto, como en una familia, ¿no? Yo tengo una nómina de 1.500 euros al mes, entonces con esos 1.500 euros al mes la tengo que repartir en lo que voy a gastar, pues en gasolina, en comer, en ropa, en pagar internet, todos esos gastos. De esa manera, pues, equilibra el presupuesto. Lo que no puede ser es, yo quiero gastar 3 millones y solo ingreso 2. Entonces ya estás generando, cuando llega la liquidación, en vez de tener una liquidación positiva de un remanente de más 2 millones de euros, lo que hacer es, te llegas en menos 1 millón. Claro, tú eso vas lastrando, entonces vas creando una mochila. Pero estos son presupuestos que se aprueban en pleno. Claro. ¿Y estos presupuestos se han llegado a aprobar siendo el gasto superior a los ingresos esperados? Sí, todo comenzó, esto es arqueología política. Todo comenzó, hubo un Pero momento... eso no es normal. No. O sea, se sabe que la cosa va, que el ayuntamiento se va a endeudar sí o sí. Justo.
todo porque se preveía, ¿no? Al final, cuando tú haces la previsión de los ingresos, hay veces que para cuadrar un presupuesto, si tú tienes unos gastos fijos de, pongamos, 30 millones de euros, esos son los gastos fijos. Y no quieres reducir ningún gasto y los ingresos son 28, pues te inventas, eso es así de claro, te inventas unos ingresos ficticios. Ya. Igual presupuestas por encima, pues las licencias de obra, considero que va a haber aquí un boom inmobiliario Ya. y van a construir 3.000 viviendas. Entonces, esas licencias de obra pues te las aumento, o hubo una etapa en la que aquí, además estuvo muchos años que lo recuerdo, que se presupuestaba un parking, que se iba a hacer un parking y que iba a reportar unos ingresos para el ayuntamiento Antes de hacerlo. claro, de 2 millones de euros. Claro, esos 2 millones de euros nunca se ingresaron y se iban lastrando. El problema fue que lo empezó un gobierno y luego el siguiente gobierno, en vez de decir ya no presupuesto más el parking, porque entonces Claro. eso lo que supone es que tengo que quitar 2 millones de gasto, continúo con el parking. Ya. Entonces continúo haciendo una bola más grande de 2 millones, 2 millones, 2 millones. Claro, esa no es la manera, visto desde ahora, insisto, no quiero hacer revisionismo, porque ahora todo se ve desde otra perspectiva, pero creo que no es la manera correcta. Nosotros, y sobre todo ahí también nuestra concejala, nos machaca mucho la prudencia financiera, ¿no? Tenemos esto y siempre apuntar hacia abajo. Si tenemos unos ingresos previstos o unos gastos, en este caso, mentira. Primero tenemos unos ingresos por decirlo, de 30 millones. Vale, pues los gastos vamos a ajustarlos a 28 o 29. Tenemos 1 millón, 1,5 millones siempre de margen. ¿Por qué? Porque están los imprevistos. Hay alguna obra que por lo que sea han habido mal mediciones y hay que aumentar dotación, o como nos ha ocurrido, ¿no? Que te estalla una guerra en medio de no sé dónde y eso lo que te hace es que te aumenten los costes de todo, la luz, materiales de construcción, etcétera. Por tanto, tienes un colchoncito ahí, es tu remanente que ante cualquier cosa pues lo puedes aportar. Creo que esa es la manera correcta de funcionar y la que te permite, pues lo que hemos estado viviendo, seguir con las inversiones estratégicas de nuestro municipio, primero mantenimiento, luego inversiones estratégicas y ahora seguir liquidando deuda. Ahora eso ya se ha terminado, pues ahora entramos en otra etapa que seguro que para el futuro va a ser más esplendorosa. Bueno, ahora que sabemos que nuestro ayuntamiento ha gozado de una buena salud financiera, ¿en qué vamos a notarlo los noveldenses? ¿Nos va a repercutir beneficiosamente o cómo o no lo vamos a notar? A ver, hay carencias que todos, yo no soy, las veo, uno no quiero ver la realidad, no tal, pero claro, la ciudadanía también tiene que saber que en algún momento tienes que parar precisamente porque no puedes gastar eternamente. Hay ciertas carencias que ahora se va a poder invertir en ellas. Por ejemplo, en los presupuestos que venimos haciendo prácticamente desde el 2019, la ciudadanía tiene que pensar que prácticamente se han destinado una media de entre 1,5 millones y 2 millones a pagar una letra, o sea, a pagar deuda. Eso ahora vuelve directamente para reinvertir en la ciudadanía. Claro, ¿eso en qué va a afectar? Pues a la mejora del mantenimiento, ni más ni menos. Así de claro. Antes, necesito más, las aceras están en mal estado, claro, hacíamos caminos rurales que había que asfaltar. Claro, el presupuesto es finito. Claro que nosotros queríamos un presupuesto de 500.000 y nos dejamos muchos fuera. Pero claro, es que no puedo ponerle más porque obligatoriamente tengo que dejar esto. Eso ahora, pues los presupuestos se van a poder conformar de otra manera. Es verdad también que sí que se han ido haciendo inversiones, pero como has dicho antes, con subvenciones que se han recibido. Justo, estas es como nosotros al 100% podemos optar por esas cosas, etcétera. Esto también, ojo, porque lo que estoy diciendo ya me veo la cola para pedir, va a ser grandísima, porque ahora tenéis esto, tenéis tal. Siempre hay que tener un poco de previsión, porque
Esto no significa que ahora gastar. Claro, no, ahora se ha llegado al punto en el que no hay deuda, pero tampoco hay beneficio. Efectivamente, hay que tener prudencia, hay que seguir. Lo que pasa es que directamente lo que antes, esas carencias en el mantenimiento que veíamos y no podíamos invertir, porque por ley estamos obligados a amortizar, ahora sí que a la hora de conformar los presupuestos sí que se va a poder aportar más. Esa es la primera cuestión fundamental que la ciudadanía lo va a notar y que lo notarán a lo largo de estos meses, porque muchos dirán, ostras, ¿cómo se nota que llegan elecciones? Y yo no tengo la culpa de que hemos terminado la deuda ahora. Pues ahora ya podemos hacer esas inversiones de mantenimiento, pues como mantenimiento de parques y jardines, asfaltado de viario público, o sobre todo caminos rurales y diversos proyectitos que teníamos ahí esperando a poder quitarnos de esta losa. Y luego también hay una cuestión fundamental. Lo que pasa es que ahí, ojo, que es el tema de las tasas y de los impuestos. Mientras hemos estado en el plan de ajuste, el tocar las tasas, el tocar los impuestos, estábamos muy limitados. ¿Por qué? Bueno, no podíamos. O para tocar algo teníamos que retrotraernos de otros. Es decir, si yo, por ejemplo, hicimos en la tasa de apertura, la tasa de licencia de apertura de cualquier local comercial o cualquier comercio, o sea, para favorecer el emprendimiento, aquí en Novelda no hay tasa, está a 0 euros. En ningún sitio de la contorna todos hacen, apoyamos al comercio y hacemos una tasa... ¿En torno a qué está ese precio? Por ejemplo, no voy a decir nombre, pero una localidad vecina nuestra sacaron una medida estrella para apoyar el comercio que era la tasa a 100 euros. Aquí está a 0. Ostras. Pero bueno, a lo que me refería es para poner esa tasa a 0, ¿no? Si intuimos que en un año se puede recaudar 50.000 euros por esa tasa, entonces había otra partida que la teníamos que minorar en 50.000 euros. Porque el plan de ajuste nos obliga a eso. Claro, ahora ya no vamos a tener plan de ajuste. Ahora ya tenemos un margen para poder decir, pues no digo nada nuevo cuando dije en el 2023 que precisamente íbamos a abordar la rebaja en el IBI. Precisamente porque si todo seguía como hasta ahora, nuestro planning financiero, por decirlo de alguna manera, es que íbamos a liquidar la deuda, por tanto ya íbamos a estar en disposición de poder retocar el IBI. Esa es una de las cosas que también le va a poder afectar a la ciudadanía y lo va a poder comprobar, en el que vamos a poder jugar con esa bajada de impuestos o bonificaciones y demás. Pero ojo, yo sé que ahora a nivel sociedad, a nivel global, los impuestos son el demonio, ¿no? Que no quiero pagar impuestos, no quiero... no, ese debate está muy mal encarado porque gracias a todas estas cosas tenemos los servicios públicos que tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo, porque me ha tocado de cerca y lo he vivido. Además, quise preguntar, lo hice a cosa hecha, quería conocer. A mí mi operación de rodilla, pregunté cuánto había costado. Cuesta alrededor de entre 15 y 17.000 euros. Claro, gracias a pagar impuestos, tenemos la sanidad pública que tenemos, que más tarde, más temprano, tarda más, todo siempre es mejorar, pero la tenemos. Pues afortunadamente, gracias a tener ese servicio y a pagar esos impuestos, no has tenido que pagar esos 15.000, 17.000 euros. La situación contraria es, a ti te pasa algo y tienes que decidir qué haces, si pago mi salud o, no sé, o dejo otra cosa. Por eso, el debate no es quitar impuestos o no. Que hay cosas que sí, que entendemos que se pueden mejorar y que podemos ya abordarlo. Y eso es gracias a liquidar la deuda histórica. Eso por un lado, la situación de los ciudadanos. Y en cuanto al ayuntamiento, a partir de ahora cambiará la gestión de este ayuntamiento, porque dispone de... Bueno, una de las dudas que tengo es, el presupuesto del 2026 se cerró ya sabiendo que se iba a terminar, a cancelar esta deuda en abril. Sí. Igual no era en abril y era en septiembre, porque teníamos dudas de si legalmente podíamos anticipar ese pago y demás, pero sí que estábamos seguros de que en este 2026 íbamos a liquidarlo, si no hubiera sido a principios del 2027. Quiero decir, es
una alegría para el ayuntamiento decir, ahora cuento con este dinero que no tenía pensado? Claro, a ver, ahora el remanente, creo que en el pleno destinamos ya parte del remanente a dos proyectos. Sí. La muralla del castillo y el otro es terminar la fase 2, por decirlo de alguna manera, de San Felipe, que le falta el acondicionamiento, luz, megafonía y demás. Claro, ¿por qué esos y no otros? Muy sencillo, porque esos ya teníamos el proyecto redactado, son diversos proyectos que tenemos ahí en previsión de si sale alguna subvención o demás, lo tenemos adelantado y lo sacamos, y entonces por plazos fue los que adelantamos, porque esos son de mayor envergadura, tienen que salir a licitación y demás, por tanto había que correr y darse prisa. Luego hay alrededor de 1 millón de euros, que es el que vamos a destinar en su gran mayoría a mantenimiento de... Por eso en el pleno hubo, por ejemplo, creo que fue el Partido Popular, que sí que dijo, es que lo destináis a esto y hay cosas más importantes. Claro, a mí se me esbozaba una sonrisa. Evidentemente, como he dicho, tontos no somos y lo vemos, pero hay unos plazos, no hay que correr y cada cosa lleva su tiempo. Entonces, de ese millón largo se va a reinvertir en el municipio. Todo lo que el interventor nos deje, todo lo que la ley nos permita, lo vamos a reinvertir. ¿Y en qué beneficia? Me decías, tu pregunta era, ¿en qué beneficia la liquidación de la deuda al ayuntamiento? Primero, somos más autónomos. No tenemos que estar constantemente justificando todo a entidades superiores, ¿no? Porque ya no estábamos intervenidos como tal, ya no era esa intervención, porque la situación era bastante... Por ejemplo, hay dos clasificaciones, ¿no? La A y la B. En la A están, los ayuntamientos están tutelados constantemente por el Ministerio de Hacienda, y por el B no hay tanto tutelaje. Tú cada 3 meses tienes que aportar unos datos y demás, como que, vale, no se han salido los parámetros y demás. Ahora, con la liquidación definitiva, somos completamente autónomos y no tenemos que estar siempre pedigüeños o mendigando y demás. La situación ha cambiado y... pues a la hora de aportar material y demás cuestiones, pues el ayuntamiento ya tiene los recursos propios para hacerlo. Esto significa que, porque, insisto, porque me la veo venir, porque al final algo de experiencia voy cogiendo, esto significa que ya esto es jauja y ahora subvenciones para esto, subvenciones para lo otro, ojo. Precisamente por esa senda es donde terminamos mal. Todo a su debido tiempo, todo con conocimiento, y aunque nos hayamos quitado la deuda, hay ciertas leyes que siguen en vigor, pero no solo este ayuntamiento, sino todos, y esta no es la etapa. Todo ha cambiado mucho de la etapa anterior en la que entramos en esa espiral de deuda. Ha cambiado todo, por lo tanto tendremos que adaptarnos. Ahora es un horizonte distinto para el ayuntamiento y para la ciudadanía, y que va a ser un horizonte también bastante positivo. En el pleno de abril Uh-huh. se habló, Ana Sabater, la concejala de Hacienda, comentó que ese remanente se iba a dividir en 3 ejes. Uno era cancelar la deuda, otro las inversiones que ya has comentado, que eran 225.000 a la ermita de San Felipe y otros 225.000 a la muralla norte del castillo. Y luego otro eje que es al pago a facturas de proveedores en reconocimiento extrajudicial. Uh-huh. Bueno, ya hemos hablado de la deuda, hemos hablado de que se han elegido esas 2 inversiones en cuestión de plazos y el pago de proveedores. Es un punto también que en el pleno de abril generó un poco de conflicto entre la oposición. ¿Puedes contarnos exactamente qué es este punto de reconocimiento extrajudicial de estas facturas? Sí. Esos son trabajos que se han realizado a lo largo del 2025, pero se presentan el cierre presupuestario, es decir, el año presupuestario 2025 se cerró, si no recuerdo mal, fue 28 o 29 de diciembre. Uh-huh. Todo lo que entre fuera de ese plazo tiene que ir a reconocimiento extrajudicial de crédito. Sí. ¿Eso qué significa? Que las empresas presentaron por registro, por sede electrónica, presentaron esas facturas fuera de esa fecha, entonces ya no lo puedo pagar con el presupuesto de 2025 porque ya lo he cerrado. Tiene que ir
a 2026. ¿Qué hago? Aprovecho la liquidación presupuestaria y entonces hago ese reconocimiento extrajudicial. Reconocimiento extrajudicial que no recuerdo si eran 24.000 euros. La cantidad, fue... 7.000. Oh, 7.000. Exacto, mira, 7.000 Sí, euros. 24 fueron el Lo que anterior. falta, Sí, exacto. eso es. Por eso 7.000 euros. Aquí se han llegado a pagar millones de euros en reconocimiento Sí, esa es una de las extrajudicial. cosas que dijo Ana Sabater, que de año a año se ha conseguido llegar a Claro, por eso 7.000 euros de facturas que estar pendientes. discutiendo 15 minutos por 7.000 euros que entraron fuera. Vamos, eso es no tener. Al final es. No voy a entrar en un juego político de intentar vender cuando la realidad es. La realidad es la que es. Se ha liquidado todo, tenemos ya autonomía y autosuficiencia. Estamos dentro de todas las reglas fiscales, somos ya un ayuntamiento saneado. El periodo medio de pago a proveedores está entre los 10 y los 14 días, que eso somos de los ayuntamientos más rápidos, eso también genera confianza en los proveedores y también genera mejores precios cuando vamos a comprar. Y luego reconocimientos extrajudiciales de 7.000 euros, que como he dicho, hay una fecha tope, tú no puedes tener constantemente un presupuesto abierto, hay una fecha tope, ha entrado a posteriori, pues se hace y que se es le una paga. práctica legal que está establecida para los ayuntamientos. Una de las cosas que criticaban eran que fueran facturas que no tenían un contrato o un presupuesto establecido previamente. Y que algunas, según documentación decían ellos, estaban registradas antes de finalizar el presupuesto. Pero de eso puedes decir... Claro, pero no, eso es desconocimiento total del procedimiento administrativo. Evidentemente, si estaban registradas porque ya estaban dentro del presupuesto. Pero una cosa es cuándo se autoriza cuándo se autoriza el pago y luego cuándo te presentan la factura. Es que en ese impasse, mientras el procedimiento nosotros hacemos una acción, luego se les requiere a la empresa que lo aporte y entonces lo aporta fuera del plazo. Por eso que son ganas de pues crear una burbuja en algo que realmente y no una hay. Frase que tienen últimamente, aparece en todos los plenos, que es la mala gestión del equipo de gobierno. Sí, exacto. Bueno, los datos son los datos. No sé dónde está la mala gestión cuando... Yo sé que, mira, aquí políticamente siempre se nos ha achacado, en este caso a mi partido, al Partido Socialista, que no sabemos gestionar lo público, ¿no? Que realmente de economía no sabemos, ¿no? Que somos unos manirrotos, que solo sabemos que invertir, gastar y gastar y gastar. Claro, ese cliché lo hemos eliminado de golpe y porrazo. O sea, cuando nosotros tenemos la Concejalía de Hacienda, demostramos que sabemos invertir, evidentemente, sabemos gestionar, sabemos buscar subvenciones, nunca habíamos tenido subvenciones europeas y las hemos conseguido, pero es que además también sabemos gestionar eficientemente y sin generar deuda, al contrario, liquidando. Yo sé que por decirlo de alguna manera, esta medalla política era muy golosa y había muchos que la deseaban, pero la realidad es la que es. Y era un compromiso que teníamos nosotros y también para quitarnos ese lastre, porque insisto, siempre se nos ha tachado de que no sabemos gestionar, que no sabemos, que sí, muy bien para hacer cosas, son los mejores, pero a la hora de gestionar el dinero son muy malos, completamente falso. Por eso, mala gestión, no, creo que es justo lo contrario, se ha demostrado y se demuestra no con palabras, sino las cifras son frías, calculadas y no admiten objeción. Y esa es la realidad. Financieramente sostenibles, somos un ayuntamiento ya con la deuda histórica finiquitada, nos vamos a sacar ya el plan de ajuste y afrontamos un futuro muy, muy positivo. Hemos dicho al principio de la entrevista que el remanente del 2025 asciende a más de 2,4 millones de euros. Quedan pendientes, según una vez cancelada la deuda, el pago de proveedores y las inversiones que se van a hacer, quedarían pendientes por utilizar 1.032.000 euros. ¿Se sabe a qué se va a destinar esta cantidad? No completa, pero sí van a haber diversas, más que inversiones, se va a destinar a todo lo que podamos, lo que la ley, ahí tenemos que sentarnos bien con intervención para ver cómo y de qué manera, sobre todo mantenimiento de ciudad. Las inversiones están ya en marcha o se han hecho, las grandes inversiones están ya, pues, el parque de Lerdeses,
la zona deportiva Ramón Santo, tenemos también pendiente el santuario, que próximamente la concejala dará alguna noticia sobre ello y demás. Eso ya está en marcha y sigue su propio curso. Ahora, la decisión que hemos tomado, y sobre todo también he hecho mucho hincapié, es sobre todo destinar a mantenimiento. Asfaltado, mantenimiento de los parques y jardines, revisión de algunos parques, algunas podemos llamar inversiones en algunas zonas, pero ya hechas. Por eso insisto, la delgada línea entre inversión y mantener es ese tipo. Se va a destinar casi todo lo que podamos, se va a destinar a mantenimiento de ciudad, salvo alguna inversión que haya por ahí, porque siempre hay, por supuesto, o sobre todo una ciudad es algo vivo, ¿no? Puede ocurrir que de momento algo se rompa, imprevistos, que de eso desgraciadamente mi gestión sabe bastante de imprevistos que no están en el plan. El último es el santuario, pero por ejemplo la sentencia del CESAD, algo que no estaba previsto y nos cambió todo el plan de inversiones y nos tocó hacer frente a ella. Salvo esas cosas que pueden venir de imprevisto, pero el resto más o menos las tenemos bastante claras. Algunas cuestiones también en instalaciones deportivas, algunas fallas que hay y demás. Va a ser bastante repartido, pero sobre todo, repito, en mantenimiento de ciudad. ¿Cuáles son los grandes trabajos que tiene por delante el ayuntamiento? Como por ejemplo, me refiero a la rehabilitación de las Torres del Castillo, lo del CESAD. ¿Qué actos tiene por delante de gran envergadura que tienen pendientes? Sí, los imposibles, como digo yo. Cuestiones de Estado, por decirlo así, o cuestiones de ciudad, grandes temas. Por ejemplo, el plan general está pendiente, me gustaría haberlo llevado a pleno, así se lo transmití a la oposición. Faltan unos informes que pensaba que íbamos a tenerlos bastante rápido, pero se están retrasando demasiado. De hecho, quería que hubiera sido antes de Semana Santa, no ha podido ser. El plan general, si no pasa nada, espero que antes de junio podamos pasar por pleno la aprobación. Creo que creo que será la aprobación estructural, pero no sé si es la definitiva, es decir, el último paso que tiene que hacer el ayuntamiento. Luego ya haremos una exposición pública y demás. Pero esa parte, también tenemos el parque empresarial. Estamos pendientes de una notificación y lo pasaré a pleno para su aprobación definitiva. Esos son grandes cuestiones de Estado. Luego tenemos, que son igualmente importantes, como bien has comentado, el santuario, la torre, el proyecto y demás, que ya no quiero pisar una rueda de prensa, pero está ya todo para anunciar ciertas cosas. Bueno, las cámaras están, si quieres decir algo. Hoy era deuda, mañana será otra cosa. Más cuestiones, tenemos otra cuestión fundamental. Tenemos pendiente, que hemos iniciado ya el proyecto del carril ciclopeatonal. Ahí el que une Novelda con la estación. Va a venir muy parejo, veremos a ver, porque están haciendo el cierre del paso a nivel en agosto. Según lo que estuve comentando con el ministerio, seguramente terminarán antes del verano. Por tanto, a septiembre-octubre vendrán aquí a Novelda. Entonces, por lo menos esa gran rotonda que organiza el tráfico en el cruce de los cuatro caminos, tradicionalmente, ahí ya el propio ministerio hará el primer tramo de ese carril ciclopeatonal para que nosotros luego podamos unir. Y a mí no se me olvida, porque para eso soy muy cabezón, y en este caso la concejala Ana ha conseguido que lo que teníamos que destinar al santuario ha conseguido financiación para que retome el proyecto de el María Guerrero. Pues una de las preguntas que tenía yo aquí. Por tanto, en breve vamos a ese proyecto que lo tenía en stand-by, centrándome en el santuario, pues ha conseguido
sacar dinero de otro sitio, por tanto vamos a poder poner en marcha. O sea que volvemos esa a sí, estar volvemos con a el... retomar Muy ese bien. proyecto. Tendré alguna reunión, lo que dije, ¿no? En su momento, que me gustaría tener reuniones, primero informales, con personalidades de nuestra localidad, como puede ser Carlos, como puede ser Óscar, o con las bandas de música, para que nos transmitan sus inquietudes y qué han visto ellos, o como asociaciones teatrales que tenemos en nuestra localidad. Eso en breve lo comenzaré porque hemos conseguido desbloquear esa parte. Son diversas cuestiones y luego ahora mismo han sacado una convocatoria de fondos europeos que lleva nombre y apellidos. En caso de querer, además se lo dije a Isabel, digo, esta viene ya con nombre y apellidos, que es para la glorieta. Que son muchísimos proyectos. Yo sé que igual peco a veces de hablar demasiado, ¿no? Pero cuando te gusta tanto tu ciudad y todo el proyecto que llevas y todo lo que tienes, pues poder transmitir a la ciudadanía en todo lo que estamos trabajando y en todo lo que estamos haciendo, pues a mí me gusta. ¿Eso significa que se haga mañana? Ya me gustaría a mí tener... Ya. Igual ahora con ese remanente puedo decir, pues para el 2027, si hay una liquidación presupuestaria de 3 millones de euros, 1,5 millones van para la glorieta y entonces no necesitamos ninguna subvención y lo hacemos nosotros. Pero han sacado una nueva línea de subvenciones que lleva nombre y apellidos, como he dicho, y es que encaja perfectamente en la glorieta y es al 80%. Y vamos a solicitarla, a ver, estamos pendientes de la que solicitamos, porque están ahora con reclamaciones y subsanaciones y demás. Igual nos toca esta y, como quien dice, a final de año estamos ya embarcados en otro lío. Pero son muchos proyectos, pero así los grandes que ya empiezo a ver que el tema ya se está moviendo, son esos. Bueno, hemos hablado del CESAR, del plan general, del el polígono industrial, empresarial. ¿Y un parking para Novelda? ¿Sabes cuál es el problema? Que no es problema, que me entienda lo que voy a decir. El suelo tiene propietario. Y esos propietarios tienen que querer vender. Y vender, el ayuntamiento, a la hora de negociar, no es como una inmobiliaria. Hay veces que erróneamente, es como por ejemplo la Plaza del País Valencia, ¿no? Nos queda una parte. Esa parte, el dueño le pone un precio. Nosotros no podemos llegar a ese precio porque nosotros todo está tasado por ley. Al final, la valoración la hace el arquitecto municipal y los baremos que coge son en base a una ley que está publicada. Es decir, el suelo, un ayuntamiento, si es suelo rústico, el máximo que puede pagar es, por decir una cantidad, a 7 euros el metro cuadrado. O si es suelo urbano, a 14, algo así, ¿no? Claro, la diferencia entre lo que te piden y lo que puedes ofertar, hay veces que es insalvable. Ya. Y es como, te toca apelar a el interés porque... general, pero yo entiendo la parte privada que dice, sí, mucho interés general tal, pero el suelo Claro, es mío y yo quiero si esto. te interesa, págamelo. Justo. Y si no, te toca ir a otro proceso, que es más largo, más tedioso, igual es un proceso de ruptura. Ya. Y creo que aún no estamos en esa parte. Pero en la zona del parking, bien sea en un lado o en el otro, seguramente en el plan, cuando lleve el plan general a debate y aprobación en el pleno, ya saldrá estipulada dónde puede ir, y para continuar en esa línea. Aún así, bueno, en el plan general hay marcadas diversas zonas precisamente para poder generar esos parkings disuasorios, porque está también, igual que hemos tenido, ¿no?, el hándicap de que este ayuntamiento tenía una deuda muy grande y eso nos impedía hacer ciertas cosas, también tenemos un hándicap, que es que no tenemos un plan general. Entonces, ¿Qué supone para una ciudad tener un plan general? Tener herramientas para planificar esas cosas. Ahora me toca, a la hora de gestionar, ¿no?, el suelo de nuestro municipio, a la hora de gestionar el suelo de la ciudad, voy con normas subsidiarias. Las normas subsidiarias son del 90, de la década de los 90.
Claro, en su momento, en los 90, Novelda no era como la Novelda de ahora. Entonces, por eso mucha gente me dice, otro parque, alcalde, por ejemplo, el Plaza del País Valenciano, Sí. otro parque no puede ser. Digo, ya, es que por ley ya está estipulado que es un parque. Y es que me tengo que regir a eso. No puedo construir, no puedo hacer una recalificación, no porque tengo unos baremos, por ley tengo que tener, Novelda tiene que tener un porcentaje de un tanto por cien de, por ejemplo, el 10% de su suelo tiene que ser parques. Y tienes que tenerlo. Y para, por ejemplo, en la Plaza del País Valencià, dejar de que sea zona verde, tengo que poner una zona verde en otro sitio. ¿Dónde la coloco en el otro sitio? Pues ahora está de esa manera. Claro, eso con un plan general ya lo tenés estipulado. Y se genera de otra manera, con otro tipo de ley, con otro tipo de conocimiento que se tenía en los 90. Claro, me afecta en esas decisiones, en esas negociaciones. No, esto es suelo urbano y tú puedes querer ahí un parking como si quieres poner un teatro. Esto es suelo urbano, tiene una calificación y a mí yo considero que tiene este precio. Si tienes un plan general aprobado, ya todos saben en todo momento, si yo tengo este solar es para esto. Y tiene esta calificación y ya sé lo que va a venir. O a la hora de poder negociar con permutas y demás. Ahora mismo no tengo herramientas para... Estás atado de pies y manos porque no puedes hacer prácticamente nada. Estás con leyes antiguas y ya está. Y eso te ata mucho. Con un plan general, no solo yo, sino cualquier gobierno para el futuro tiene las herramientas para perfilar el crecimiento de nuestra población de otra manera y saber cuáles son las reglas del juego. Es decir, el crecimiento de Novelda, la zona urbana será hacia allí, la zona verde, pues el río tiene estos márgenes, tal, todas esas cosas. Que Ya no sea sabes. una construcción Claro, no como aleatoria. ahora que efectivamente que pues vale, vamos a base de modificaciones puntuales, que no es que esté mal, pero no es ilegal, no es alegal, pero no es lo deseable. Si yo ya tengo un plan general, ya me va diciendo, ya todos sabemos cuáles son las reglas del juego y el partido se juega de esta manera. Has hablado de una subvención para la glorieta que, bueno, que está ahí en el aire. Sí, aún no está pedida. Vamos a ver si me encaja. ¿No habría posibilidad de el parking situarlo en la glorieta? No se Un puede. parque Es igual que el parking del mercado. Bajo de la glorieta hay otro refugio. No se pueden tocar, no se pueden destruir. Se pueden reformular, se pueden reformar, se pueden poner en valor, pero no me los puedo cargar, por decirlo así de alguna manera. Esos vestigios se tienen que mantener. Vamos, que Novelda no tiene sitio para poner No lo legalmente un parque tienes que subterráneo. hacerlo. No, subterráneo. Sí, para hacerlo subterráneo, pues igual en el proyecto del María Guerrero va un parking subterráneo. Es una de las cuestiones que no solo para el propio teatro, sino también para toda la zona. Estoy quitando un parking ahora mismo en superficie, pues igual lo meto bajo porque allí tampoco Hombre, hay. está bien, pero sigue quedándose a las afueras del centro. Sí, pero es que son las únicas zonas en las que Sí, puedo, no, sobre sí. todo porque el casco... Aprovechar la obra Claro, para hacerlo, sí, claro. En las que podamos hacerlo se harán. El resto tienen que ser parkings en altura. De hecho, ya hemos estado hablando con algunas empresas que se dedican, sobre todo para que nos digan su visión de si se pueden hacer o no. Y hay diversas ubicaciones donde poder hacer un parking en 2-3 alturas es perfectamente viable, factible y sería la solución, por ejemplo, en el centro. Y hasta ahí lo dejaremos. Bueno, pues con todas esas actuaciones pendientes, no sabemos si una subida de la Santa Rece dentro de poco. No, creo que no llegaremos. Bueno, la subida sí que bueno, más que la subida haremos la bajada, Sí. pero no creo que lleguemos a fiestas de Novelda. La noticia será que continuamos con el proceso y demás, pero no van por ahí. No van por ahí los tiros. Vale, lo he intentado. Bueno, hemos llegado a un hito histórico, como se ha calificado, el conseguir deuda cero. ¿Qué valoración política y personal haces de este momento? A ver, es personal, muy buena, ¿no? Es otra
de esas cosas que tachas, de cosas que parecían imposibles y que se ha podido conseguir. Y valoración política lo mismo. Ahí se unen dos cuestiones, que lo he dicho también en una pregunta. Primero, parece que siempre se nos achacaba que no sabíamos gestionar económicamente y se ha demostrado que sí que sabemos, y además de una manera correcta. Y luego hay una cuestión fundamental que me la he hecho personal y siempre se la he transmitido a mis equipos de gobierno, que nuestra gestión, que tenía que intentar dejar, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Al que venga no hay que dejarle pufos, porque todos somos de Novelda, todos vivimos aquí y nuestra gestión futura también nos va a repercutir. Por tanto, todo lo que hagamos tiene su resonancia en el futuro, que sea positiva, no sea para mal. A mí me tocó como ciudadano esa etapa en la que el ayuntamiento era un lastre en el sentido de, ojo, no nos cojamos a la literalidad, sino en el sentido de el ayuntamiento estaba tan mal que tú veías como aquí no habían oportunidades, siempre te toca, todos nos teníamos que ir fuera, nos hacían inversiones, los pueblos de alrededor crecían y nosotros cada vez íbamos a menos. Ahora como ciudadano que he tenido la oportunidad de trabajar para revertir esa situación y ver que la hemos revertido, pues entonces como la sensación del trabajo bien hecho y reconfortado conmigo mismo y sobre todo con la ciudadanía. El poder dejar un trabajo a futuro, o poder dejar el futuro mejor de lo que tú te has encontrado cuando entraste a gobernar el ayuntamiento. Bueno, al final uno entiendo que cuando quiere entrar a gobernar, lo quiere hacer bien, luego pueden surgirte cosas que no se te escapan de las manos o no has sabido gestionarlo. Está claro, eso siempre lo he dicho, ¿no? A mí no me gusta el revisionismo, ¿no? El intentar ponerme... Yo no creo que toda persona que accede a política, siempre considero que intenta hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabe. Hay veces que las cosas vienen dadas de una manera que igual no sabes, o la situación te supera, o la bola es tan grande que, ¿no? Como la imagen de Indiana Jones, ¿no? El templo. La bola te pilla y ya está, y te ha aplastado. Pero bueno, todos los antecedentes, ¿no? Que la historia, a mí siempre me gusta revisitar la historia para intentar no repetir esos errores. Y es lo que hemos intentado y humildemente creo que lo hemos conseguido porque el dato ahí está. Fin de la deuda histórica, ayuntamiento financieramente sostenible, periodo de medio de pago, vamos, excelente, y una ciudad pues que el futuro que se le plantea es muy positivo, y eso pues son motivos para uno sentirse orgulloso de su trabajo y sobre todo de su equipo. Pues muchas gracias, Fran, por la entrevista, por aclararnos las dudas y por saber dónde va a estar invertido este remanente que se ha conseguido en el ejercicio anterior. Y bueno, pues nos alegramos de que ese importe dedicado a la rehabilitación de de la Torre del Santuario se pueda volver a abrir el proyecto del Teatro María Guerrero. Y bueno, nos vemos en próximas entrevistas y que sobre todo intentando que sean buenas noticias. Efectivamente, que las próximas entrevistas sigan siendo en buena sintonía, en el sentido de buenas noticias, que como ya he aventurado espero que no mucho tardar, en los próximos 2 meses sigamos transmitiendo buenas noticias para el futuro de esta ciudad. Muchas gracias, Fran. A vosotros.